Capítulo 2.3. Recintos fiscalizados, fiscalizados estratégicos y maniobras en el recinto fiscal. Concesión, autorización y prórroga de recintos fiscalizados. 2.3.1. Para los efectos del artículo 14 de la ley aduanera, se deberá presentar ante la caja solicitud en el portal del SAT, accediendo a la ventanilla digital y cumplir con lo dispuesto en la ficha de trámite 30/LA. Para los dispuestos en el artículo 14A de la ley aduanera, los recintos fiscalizados autorizados son los que se encuentran relacionados en el apéndice 6 del anexo 22. Los interesados en obtener la concesión, autorización o prórroga para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de la mercancía de comercio exterior en inmuebles de las cuales tengan el uso y goce que colinden con un recinto fiscal, se ubiquen dentro del área previamente aprobada por las autoridades aduaneras y que se señalen en el programa maestro de los recintos portuarios para realizar las funciones propias del despacho de mercancías, y además de que deriven de la ley o colinden con dicha área, deberán presentar su solicitud conforme a la ficha de trámite a que se refiere esta regla. Habilitación y prórroga de recintos fiscalizados estratégicos. 2.3.2. Para efectos del artículo 14b de la ley aduanera, los recintos fiscalizados estratégicos autorizados son los que se encuentran relacionados en el apéndice 21 del anexo 22. Los interesados en obtener la habilitación de un inmueble para la industrialización de mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico y la autorización para su administración o prórroga de la misma, deberá presentar solicitud ante la caja en el portal del SAT, accediendo a la ventanilla digital y cumplir con lo establecido en la ficha de trámite 31/LA. La AGA verificará que el inmueble cuya habilitación se solicita se ubique dentro de la circunscripción territorial de la aduana respectiva en una zona de desarrollo estratégico. Lo anterior se tendrá por cumplido sin requerir verificación cuando el inmueble se encuentre colindando con un recinto fiscal o fiscalizado dentro o colindante con un recinto portuario tratándose de aduanas marítimas. Para la emisión de la autorización se requerirá el visto bueno de la ACEIA en relación con el cumplimiento de las medidas de seguridad, control, vigilancia, vías de acceso, infraestructura, instalaciones, sistema y equipamiento de la superficie sujeta a la habilitación, así como la ACOA en relación con el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en materia de los equipos que se requiera para agilizar el despacho aduanero. Asimismo, el inmueble deberá contar con los sistemas electrónicos para el control de las mercancías, personas y vehículos que ingresen, permanezcan o se retiren del recinto fiscalizado estratégico. Recinto fiscalizado dentro del recinto fiscalizado estratégico y ampliación de superficie de los recintos fiscalizados estratégicos. 2.3.3. En aquellos casos en que dentro del inmueble propuesto para ser habilitado como recinto fiscalizado estratégico se localizan recintos fiscalizados autorizados o concesionados con anterioridad en términos de lo dispuesto por el artículo 14A de la ley aduanera, la persona que solicite la autorización a que se refiere el artículo 14 de la propia ley aduanera deberá presentar solicitud ante la ACAJA en el portal del SAT, accediendo a la ventanilla digital y anexar su formulario por cada uno de los dichos recintos fiscalizados cumpliendo con los requisitos que se establecen en la regla 4.8.1. Estas últimas solicitudes serán transmitidas una vez ante la AGA que habilite el citado inmueble para la introducción de mercancías bajo régimen de recinto fiscalizado estratégico y autorice su administración. Lo anterior no será aplicable tratándose de superficies dentro o colindantes a un recinto portuario sujetas a la administración de una administración portuaria integral. En los términos de la presente regla, tratándose de inmuebles ubicados en forma colindante al inmueble habilitado en forma exclusiva para la introducción de mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico o de superficies dentro de una colindante a un recinto portuario sujetas a la administración de una administración portuaria integral, la persona que cuente con autorización para la administración de este inmueble podrá solicitarla ante la caja la aplicación de la superficie para ampliarla originalmente habilitada, presentando para tal efecto solicitud en el portal del SAT, accediendo a la ventanilla digital conforme a la ficha 32/LA. Obligaciones de los recintos fiscalizados estratégicos. 2.3.4. Las personas morales que obtengan la habilitación y autorización a que se refiere el artículo 14d de la ley aduanera deberán cumplir con lo siguiente.
llevar a cabo las acciones necesarias para la administración, supervisión y control del recinto fiscalizado estratégico, adoptar las medidas necesarias para delimitar el recinto fiscalizado estratégico de conformidad con los requisitos que para tal efecto emita la AGA, proveer de infraestructura necesaria para prestación de servicios aduaneros de conformidad con los lineamientos de infraestructura, control y seguridad para administradores de recintos fiscalizados estratégicos emitidos por la AGA, mismos que se podrán consultar en el portal del SAT, así como el mantenimiento y servicios necesarios para el buen funcionamiento de dichas instalaciones, construir, mantener y administrar la infraestructura de uso común dentro del recinto fiscalizado estratégico, así como garantizar el suministro de servicios públicos en dichas instalaciones, proporcionar, instalar y dar mantenimiento a los sistemas y equipos para el registro y control automatizado de ingreso y salida de mercancías, de personas y vehículos, así como los demás mecanismos de control requeridos por la AGA. También integrar una base de datos automatizada y actualizada respecto de nombres de las personas y datos de los vehículos cuyo acceso a recinto fiscalizado estratégico esté permitido por las personas a que se refiere el artículo 135A de la Ley Aduanera, a quienes deberán expedir los gafetes correspondientes conforme a los requerimientos de la AGA, operar servicios de vigilancia en el recinto fiscalizado estratégico, vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por la autoridad aduanera, cumplir con los lineamientos de infraestructura, control y seguridad para administradores de recintos fiscalizados estratégicos que determinen las autoridades aduaneras para el control, vigilancia y seguridad del recinto fiscalizado estratégico de las mercancías de comercio exterior, debiendo al efecto de más permitir a las autoridades aduaneras el desempeño de sus funciones, estando obligados a denunciar los hechos de que tengan conocimiento sobre presuntas infracciones a la ley y hacer entrega de las mercancías objeto de las mismas si obran en su poder. Deberán presentar ante la DANA, dentro de cuya circunscripción se encuentre el recinto fiscalizado estratégico, la tarifa de los servicios ofrecidos que coincida con la exhibida a la vista del público en su establecimiento en los términos del artículo 8, 57 y 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual deberá referirse a cada uno de los servicios relacionados directa e indirectamente con la habilitación y autorización. La tarifa deberá presentarse a la aduana dentro de los primeros 15 días del mes de enero del año en que se aplique, debiendo presentar a la aduana los cambios que sufran dichas tarifas durante el año de que se date en un plazo de 15 días siguientes a la fecha en que se dé el cambio. Los precios contenidos en la tarifa a que se refiere la presente regla son independientes de la tarifa que fije la Secretaría de Caminos y Transportes en los recintos portuarios conforme a los artículos 60, 61 y 62 de la Ley de Puertos y deberán ser claramente distinguibles respecto a las mismas. Efectuar dentro del plazo previsto en el artículo 4, quinto párrafo de la Ley Federal de los Derechos el pago indicado en el artículo 40, inciso 1 de la citada ley en relación con el anexo 19 de la Ley Miscelánea Fiscal. Informar el mismo día y a través del SEA a la aduana que corresponda, de acuerdo a la circunscripción en la que se encuentre, el arribo de las mercancías que ingresen al recinto fiscalizado estratégico de las personas autorizadas conforme a la regla 4.8.1, excepto en caso de que el inmueble se encuentre dentro o colindante con un recinto fiscalizado o recinto portuario, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, interiores de tráfico, ferroviarias o aéreas. Verificar que el candado que se refiere en la regla 1.7.6, fracción 2, permanezca intacto el arribo de las mercancías a las instalaciones de recinto habilitadas. En caso contrario, deberán informar a la aduana que corresponda a su ubicación. Tratándose de habilitación y autorización a que se refiere el artículo 14d de la Ley Aduanera, otorgada a una administración portuaria integral respecto de superficies ubicadas dentro del recinto portuario, deberán darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 de la ley, así como a los lineamientos de infraestructura, control y seguridad para administradores de recintos fiscalizados estratégicos que en materia de seguridad, control y operación emitida ante la AGA aplique al recinto fiscal, al recinto portuario y las superficies habilitadas como recinto fiscalizado estratégico, mismos que se darán a conocer en el portal del SAT y deberán dar aviso a la AGA de cualquier
adecuación o modificación al programa maestro de desarrollo portuario que pudiera afectar las medidas de seguridad, control, vigilancia, vías de acceso, infraestructura y equipamiento en este reglamento. Obligaciones de recintos fiscalizados 2.3.5. Para efectos del artículo 14b y 15 de la Ley Aduanera, los particulares que obtengan concesión y autorización para prestar servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior deberán cumplir con lo siguiente. De conformidad con el artículo 15, fracción 1 de la Ley Aduanera y fracción 2 del Reglamento Aduanero, en el primer año de operaciones deberán presentar a la Caja, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la autorización o concesión, póliza de fianza o contrato de seguro equivalente al 10% del monto de su programa de inversión. En los años subsecuentes de vigilancia de la vigencia, la concesión o autorización, el importe de la garantía del interés fiscal será por una cantidad equivalente al valor promedio diario de las mercancías almacenadas durante el año de calendario inmediato anterior, debiendo presentarse la póliza de la fianza, contrato de seguro o carta de crédito correspondiente ante la Caja en los primeros 15 días del mes de enero. Para efectos de compensación a que se refiere la fracción 4 y disminución de pagos que se refiere la fracción 7 del artículo 15 de la Ley Aduanera, las personas morales que hayan obtenido autorización o concesión para prestar servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior podrán efectuar la compensación o disminución siempre que presenten mensualmente un dictamen por cada concesión o autorización elaborado por contador público inscritos en los términos del artículo 52, fracción 1 del Código Fiscal Federal. El dictamen contendrá siguiente información. Para la compensación contra el aprovechamiento, cuota por los citados servicios cubren los particulares, salvo que sea superior a la previsto en la Ley Federal de los Derechos por los mismos servicios, los preste la autoridad en los recintos fiscales, supuesto en el que se considerará la cuota que fije la citada ley, cuotas vigentes en el momento de la prestación de los servicios, fecha a partir de la cual la mercancía queda en depósito ante el recinto fiscalizado con motivo de su embargo por las autoridades aduaneras, por virtud de que pasa a propiedad del fisco federal o en las que se envía y recibe de la aduana. En su caso en que las mercancías son retiradas, no procederá a la compensación de cuotas derivada del almacenamiento de mercancías cuyo retiro del recinto fiscalizado fue autorizado y estas no son retiradas por causas imputables a los particulares. Importe total por la prestación de los servicios, considerando las cuotas vigentes y el lapso de prestación de los servicios. Descripción de las mercancías, señalando los datos que permitan identificarla, incluso su peso, volumen o número, además de los elementos que permita al recinto fiscalizado calcular el costo de los servicios. Adjuntar al dictamen copia de los documentos que soporten la información referida, sin los cuales carecerá de valor alguno para la disminución contra el aprovechamiento. Programa autorizado por el SAT en el que se identifiquen expresamente las obras a realizar, adjuntando planos en el que se ubiquen las oficinas administrativas de la aduana o sus instalaciones complementarias y las obras que se realizarán dentro de las mismas, señalando las etapas y plazos en los que se realizarán las obras y su valor unitario y total en moneda nacional y sin IVA. Acta levantada por autoridades del SAT en las que se haga constar la obra realizada, etapa y periodo, así como un valor unitario y total acorde con el programa autorizado, y en las que además conste la entrega y recepción de satisfacción de las autoridades. La disminución de los importes que correspondan a la obra contra los aprovechamientos, precisando disminuciones parciales y solo pendientes. Adjuntar al dictamen copia de los documentos que soporten la información referida, sin los cuales carecerá de valor alguno. Un resumen de información contenida en la fracción 2, inciso A y B de la presente regla, presentados por el contribuyente, en el que se señalará saldo final de cantidades a compensar y disminuir según el dictamen, cantidad dictaminada en el mes, cantidad a compensar y disminuir en el mes, y el saldo pendiente de compensar y disminuir para el mes siguiente. El contribuyente manifestará expresamente en el dictamen que no existen cantidades contra las cuales compensar o disminuir en el periodo sujeto
a dictamen en el resumen de la información, señalando en la fracción 2, inciso C de la presente regla cuando sí corresponda. El dictamen descrito en la presente regla es distinto al realizado sobre los estados financieros de la empresa y se medirá un cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras en términos del artículo 52 del Código Fiscal Federal, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 52A del citado ordenamiento. Para efectos del artículo 15, fracción 5 y 6 de la Ley Aduanera, durante el plazo que se permita el almacenamiento y custodia gratuito de las mercancías, el interesado únicamente estará obligado al pago de los servicios que se genere por las maniobras de reconocimiento previo, así como de los servicios de manejo de las mismas, siempre que dichos servicios no sean de los que se encuentran incluidos en el contrato de transporte. Los plazos para el almacenamiento y custodia gratuito de las mercancías deberán permitirse siempre que ingresen mercancías al recinto fiscalizado, independientemente de que haya sido objeto de transferencia o transbordo. En ningún caso se interrumpirán los plazos que abandonó con motivo de lo dispuesto en esta citada reglamento. Para los efectos del artículo 55 del reglamento aduanero, cuando los consolidadores o desconsolidadores no señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de la aduana, el almacenista deberá enviar a la aduana la lista de las mercancías que ingresen al almacén para su notificación en los estrados de la misma, la cual deberá permanecer en dichos estrados durante 5 días. Asimismo, deberá dar aviso de inmediato a sus comitentes de la comunicación antes mencionada y serán responsables de los daños y perjuicios que en su caso les causen por negligencia o por retraso en el aviso de que se trate. Para efectos del artículo 15, fracción 6 de la Ley Aduanera, se podrán efectuar las transferencias de mercancía entre recintos fiscalizados por una sola ocasión, salvo tratándose de recintos fiscalizados cuya circunscripción corresponda a una aduana marítima o de tráfico aéreo, cuando las mercancías se encuentren amparada con una guía aérea máster consignada a un consolidador o desconsolidador de carga, en cuyo caso se podrá efectuar la transferencia de mercancías entre recintos hasta por 2 ocasiones, por lo cual el recinto que permita la transferencia a otro recinto que previamente se le haya solicitado por medios electrónicos deberá informar al recinto solicitante antes de que la entrega de la mercancía se haga por los mismos medios el listado de los embarques que efectivamente entregará, debiendo el recinto que solicitó la transferencia acusar de recibo en forma electrónica de la recepción física de las mismas. Al efectuar la introducción de las mercancías transferidas al recinto receptor, este formalizará el ingreso mediante acuse de recibo en forma electrónica, confirmando la lista de los embarques de los que se toma posesión. En caso de discrepancia entre lo transferido y lo efectivamente recibido, el recinto que permita la transferencia deberá dar aviso de inmediato al administrador de la aduana. Los titulares de las concesiones y autorizaciones deberán presentar ante la aduana dentro de cuya circunscripción se encuentra el recinto fiscalizado la tarifa de los servicios ofrecidos que coincida con la exhibida a la vista del público en su establecimiento en los términos del artículo 8, 57 y 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, lo cual deberá referirse a cada uno de los servicios relacionados directa o indirectamente con la autorización y concesión. La tarifa deberá presentarse a la aduana dentro de los primeros 15 días del mes de enero del año en que se aplique, debiendo presentar a la aduana los cambios que sufran dichas tarifas durante el año de que se trate, en un plazo de 15 días siguientes a la fecha en que se dé el cambio. Los precios contenidos en la tarifa que se refiere la presente regla son independientes de las tarifas que fije la Secretaría de Caminos y Transporte de los recintos portuarios conforme a los artículos 60, 61 y 62 de la Ley de los Puertos y deberán ser claramente distinguibles respecto de las mismas. Prosiguiendo, para efectos de los artículos 15, fracción 4 de la Ley Aduanera, se deberá observar lo siguiente: presentar a más tardar el último día de cada mes copia de dictamen a que se refiere la fracción 2 de la presente regla a la ACPPCE, cuando así corresponda, efectuar a través del esquema electrónico E5 el pago del aprovechamiento previsto en el artículo 15, fracción 7, en los términos establecidos en dicho artículo, tratándose de los recintos fiscalizados que tengan la obligación de pagar el derecho establecido en el artículo 232A de la Ley Federal de los Derechos
deberán efectuarlo a través del esquema electrónico E5 observando lo establecido en el artículo 234 de la citada ley. Efectuar dentro del plazo previsto en el artículo 4 de la Ley Federal de los Derechos el pago del derecho anual indicado en el artículo 40 de la citada ley en relación con el anexo 19 de la Ley Miscelánea Fiscal, en el caso de contar con autorización para que dentro del recinto fiscalizado las mercancías en ellas almacenadas puedan ser objeto de elaboración, transformación o reparación, deberá efectuar a través del esquema electrónico E5 dentro del plazo previsto en el artículo 4 de la Ley Federal de Derecho. El pago del derecho indicado en el artículo 40 de la citada ley en relación en el anexo 19 de la Ley Miscelánea Fiscal, de conformidad con lo previsto en el artículo 14b y 15 de la Ley Aduanera, los titulares de las concesiones y autorizaciones dentro de los inmuebles que se prestan los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías deberán permitir y coadyuvar con la autoridad aduanera en la práctica de inspecciones respecto de aquellos bienes que tienen bajo su resguardo, para los efectos de lo previsto en los artículos 1 al 26, fracción 3 y 144 de la Ley Aduanera, deberán destinar un lugar para la práctica de las funciones de inspección y vigilancia de manejo, transporte o tenencia de las mercancías que bajo su resguardo, a las que únicamente tendrán acceso el personal que autorice la aduana que corresponda. Dichas instalaciones deberán cumplir con requisitos mediante los señalados en el SAT, mismos que se ven en el portal del SAT. Autorización para prestar los servicios de carga, descarga y maniobras. 2.3.6. Para efectos del artículo 14-C de la Ley Aduanera, las personas morales interesadas en prestar los servicios de carga, descarga y maniobras de mercancías dentro de los recintos fiscales deberán presentar solicitud ante la caja en el portal del SAT, accediendo a la ventanilla digital y cumpliendo con lo dispuesto en la ficha de trámite 33/LA. Obligaciones de los autorizados para prestar los servicios de carga y descarga de maniobras. 2.3.7. Las personas que obtengan autorización en términos de artículo 14-C de la Ley Aduanera deberán cumplir con lo siguiente: proporcionar los servicios de limpieza y mantenimiento dentro del recinto fiscal conforme a proyectos aprobados por el administrador de la aduana de que se trate, el cual podrá realizar utilizando cualquiera de las opciones que a continuación se señalen, con la aportación que realicen a las asociaciones civiles constituidas conforme a la regla 1.1.12. Para efectos del artículo 202 de la Ley Aduanera. En caso de que no se encuentre constituida una asociación civil en la aduana de que se trate, los titulares de las autorizaciones deberán presentar al administrador de la aduana de que se trate dentro de los primeros 15 días del mes siguiente a aquel en que perciban sus ingresos una propuesta de aportación que podrá incluir la asignación de bienes, prestaciones de servicios o la realización de obra. Una vez que el administrador de la aduana, conjuntamente con la ACEA, aprueben la propuesta, la misma deberá comenzar a ejecutarse dentro de un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha de aprobación del mismo y concluirse en un plazo máximo no mayor a 6 meses. En caso de que la propuesta requiera de un plazo mayor para su conclusión, se deberá justificar plenamente dentro de la propia propuesta. En ambos casos, los titulares de las autorizaciones deberán sujetarse a los lineamientos para el mantenimiento, reparación o ampliación de las instalaciones aduaneras, mismo que se podrán consultar en el portal del SAT. Las aportaciones a que se refieren los incisos anteriores serán del 3% del total de los ingresos brutos que se obtengan mensualmente por la prestación de los servicios de maniobra, carga y descarga en el recinto fiscalizado. Los titulares de la autorización que no proporcionen las aportaciones conforme al párrafo anterior no podrán prestar los servicios de maniobra, carga y descarga en tanto no cubran la aportación emitida. Proporcionar a la aduana de que se trate una relación de personal que prestará el servicio acompañado de copia de documentos que acredite dicho personal se encuentra registrado ante el IMSS y darle aviso de altas de personal que presta el servicio acreditando su alta ante el IMSS, así como a las bajas en el caso de contratación de personal eventual deberán acompañar copia de contrato de servicios correspondientes. Uniformar al personal que labore para las personas autorizadas dentro del recinto fiscal, debiendo el personal portar el gafete oficializado por el administrador de la aduana. Poner a disposición de la aduana un registro automatizado del personal que labore para la persona autorizada dentro del recinto fiscal, que contenga como mínimo un por persona
nombre, domicilio, RFC, fotografía, huella y credencial para votar con fotografía. Cumplirlo con los lineamientos de seguridad y control que determine la autoridad aduanera, mismos que se harán a conocer en el portal del SAT. También efectuar dentro del plazo previsto en el artículo 4 de la Ley Federal de Derecho el pago indicado en el artículo 40 de la citada ley en relación con el anexo 19 de la Ley Miscelánea Fiscal. Prosiguiendo con registro y control de mercancías en registro fiscalizado 2.3.8. Para efectos del artículo 15, fracción 3, 4 y 7 del último párrafo de la ley aduanera, los recintos fiscalizados deberán dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por la AGA respecto de las cámaras de circuito cerrado de televisión, mismos que se darán a conocer en el portal del SAT, así como adoptar las medidas que se requieran, incluyendo la infraestructura y equipamiento necesario para que la aduana respectiva pueda realizar la consulta de las cámaras de circuito cerrado en tiempo real y del registro simultáneo en el sistema con el que cuente el recinto fiscalizado para tal fin. Lo anterior se deberá llevar a cabo en coordinación con la aduana. En el citado registro deberán incluirse por lo menos los siguientes datos. Al ingresar de la mercancía, se deberá poner fecha de ingreso de la mercancía al recinto fiscalizado, fecha de arribo del buque, en el caso de aduanas de tráfico marítimo, número de conocimiento de embarque, guía aérea, máster o la guía house, así como su carta aporte, número de registro de buque, número de vuelo o número de contenedor, dimensión, tipo y número de sellos de contenedor y número de candado en su caso. Primer puerto, aeropuerto, terminal ferroviaria o lugar de embarque en el que se cargaron las mercancías, descripción de la mercancía, peso y unidad y medida, número de bultos, especificación del tipo de bulto, ya sea caja, saco, tarima, tambor, etc. o si se trata de mercancía a granel, valor comercial declarado en el documento de transporte, en su caso, nombre y domicilio del consignatario original o la indicación de ser la orden remitente original manifestando en el conocimiento del embarque, persona a quien notificar. Fecha de conclusión de descarga de la mercancía en el caso de la aduana, sea de tráfico marítimo. Los datos que se refiere esta fracción serán conforme a la información contenida en los documentos a que se refiere el documento de transporte. Nombre de quien envía la mercancía, remitente, proveedor y o embarcación de la mercancía. Domicilio de quien envía la mercancía, remitente, proveedor y o embarcación de la mercancía. Las mercancías que fueron embargadas por las autoridades aduaneras o las que hayan pasado a propiedad del fisco federal se deberán especificar si la mercancía se encuentra dentro del 20% asignado a la autoridad aduanera, indicando en cada caso el oficio emitido por la aduana en relación a la solicitud de ingreso al recinto fiscalizado de la mercancía embargada y en su caso el oficio en donde se le hizo del conocimiento que la mercancía pasó a propiedad del fisco federal en relación con el artículo 15, fracción 4 de la ley aduanera. Identificar mercancías que se encuentren almacenadas a solicitud de alguna autoridad diferente a la aduanera. Durante la permanencia de la mercancía en el recinto fiscalizado, información relativa a la violación, daño o extravío de los bultos o mercancía almacenados. A la salida de la mercancía del recinto fiscalizado, deberá tener fecha de salida de la mercancía del recinto fiscalizado, periodo de almacenaje, identificado si así sea el almacenaje sea gratuito, fecha en que causó el abandono, fecha en que se haya presentado a la aduana el aviso de la mercancía que hubiera causado abandono, número de pedimento, clave de pedimento, número de patente de agente aduanal o número de autorización del apoderado aduanal del importador o exportador, así como su nombre de la empresa que llevó a cabo la transferencia y fecha que se realizó, fecha de destino de retorno en su caso, desconsolidado, contenedor, almacén, medio de transporte, consolidado, contenedor, almacén, medio de transporte, registro de previos y toma de muestras, agente apoderado aduanal o importador que efectuó el previo, fecha de movimiento. Posterior a la salida de mercancía del registro fiscalizado, tener folio fiscal del CFDI emitido por el cobro de los servicios prestados a los operadores del comercio exterior de conformidad con lo establecido en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación y el anexo 20 de la Regla Miscelánea Fiscal. El monto total del CFDI emitido a los operantes del comercio exterior por los servicios prestados en el recinto fiscalizado de conformidad con lo establecido en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación y el anexo 20 de la Regla Miscelánea Fiscal cuando se expida el CFDI. El monto total obtenido por la prestación del servicio para el manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio exterior
con el cual se calculará el 5% de aprovechamiento que debe de pagarse de conformidad con el artículo 15, fracción 7 de la ley aduanera, cuando se realice la declaración informativa denominada registro R15, de acuerdo a la tarifa informada al público en general y a la aduana respectiva de conformidad a la regla 2.3.5, fracción 6, indicar la cantidad de mercancía que se encuentra en depósito de conformidad a la unidad de medida con la que se pretenda facturar el servicio prestado, peso, volumen, unidad, contenedor, toneladas, valor, días de almacenaje, manejo, custodia, etc. Si por el almacenaje de la mercancía se está realizando una compensación en términos del artículo 15, fracción 4 de la ley aduanera, deberá declararse el monto correspondiente en moneda nacional. Tratándose de empresas de mensajería y paquetería, en su registro simultáneo no será necesario que se contenga la información prevista anteriormente en la presente regla. Tratándose de la entrada, salida, desconsolidación, movimiento físico de mercancía de un contenedor a otro y transferencia de mercancías en contenedores de recintos fiscalizados en aduanas de tráfico marítimo. Adicionalmente a lo señalado en esta regla, los recintos fiscalizados deberán transmitir electrónicamente al SAI la información que forme parte de los lineamientos que al efecto emita la AGCTI, mismos que se darán a conocer en el portal de SAT y conforme al procedimiento establecido en los mismos. Las personas que cuenten con concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior deberán conservar y tener a disposición de la autoridad aduanera las grabaciones realizadas con el sistema de cámaras de circuitos cerrados de televisión por un periodo mínimo de 60 días. Inicio de la prestación de los servicios de carga, descarga y maniobras 2.3.9. Para estos efectos se utiliza el artículo 14-C de la ley aduanera. Las personas que obtengan la autorización para prestar los servicios de carga, descarga y maniobra de mercancías en los recintos fiscales deberán iniciar la prestación de los servicios dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la autorización correspondiente. Para efectos de las menciones anteriores, se entenderá que se inicia la prestación de los servicios cuando la persona autorizada realiza físicamente la carga, descarga o maniobras de mercancías dentro del recinto fiscal, lo cual se acreditará con la constancia de hecho que al efecto emite el administrador de la aduana en las facturas que hayan expedido a la persona autorizada. Para efectos del artículo 144A, fracción 5 de la ley aduanera y de la presente regla, la autoridad aduanera podrá cancelar la autorización correspondiente a quienes no inicien la prestación de servicios dentro del plazo señalado anteriormente. Obligaciones del trámite y uso de gafet dentro de los recintos fiscales y fiscalizados 2.3.10. Para efectos del artículo 17 de la ley aduanera, las personas que presten servicios o que realicen actividades dentro de recintos fiscales o fiscalizados deberán tramitar un gafete de identificación conforme al procedimiento establecido en los lineamientos para el trámite de gafetes de identificación y gafetes únicos e identificaciones en los recintos fiscales y fiscalizados, emitidos por la AGA, mismos que se podrán consultar en el portal del SAT. El gafete deberá estar vigente y portarse en un lugar visible durante el tiempo en que las personas señaladas permanezcan en los recintos fiscales y fiscalizados. Transmisión electrónica tratándose de mercancías de tránsito interno 2.3.11. Para efectos del artículo 15 y 26 de la ley aduanera, tratándose de mercancías que se destinarán al tránsito interno por ferrocarril, a la importación o la exportación, o bien cuando las mercancías en tránsito arriben, los recintos fiscalizados autorizados o concesionados deberán transmitir a la ventanilla digital un documento electrónico con la siguiente información: número de clave de pedimento, número de curso de valor en operaciones con pedimento consolidado o número de pedimento. Parte 2. Datos del importador o exportador, así como del embarcador y consignatario con su nombre, RFC, CUP, domicilio. En el caso de que el consignatario también deberá declararse el correo electrónico. Un número de documento de transporte tratándose del arribo de las mercancías. También se deberá indicar el número de la lista de intercambio emitida por la empresa de ferrocarril.
Datos de la mercancía, tipo de origen, descripción, cantidad, unidad de medida, peso y unidad de peso, valor y tipo de moneda. Datos del contenedor, número, tipo y estado, así como sello o candado oficial en su caso. La transmisión del documento electrónico a que se refiere la presente regla se considerará que forma parte del registro simultáneo a que se refiere el artículo 15 de la Ley Aduanera. La obligación de constatar que los datos de pedimento del aviso consolidado proporcionado coincidan con los contenidos en el SEA se entenderá realizada al momento en que se efectúe la transmisión en los términos de la presente regla. Lo dispuesto en la presente regla se podrá realizar en la medida en que se habiliten paulatinamente los sistemas informativos en cada aduana del país, lo cual se dará a conocer en el portal del SAT.